Listo. Sí, pues el protocolo será básicamente el mismo. Tendremos la tarea, no, tendremos la clase el día de hoy y tendremos la tarea abierta durante toda la semana. En este caso se vencerá el 16, pues a las 23:59, como todas las demás tareas previas. ¿Va? Va. Em, y pues nada, yo creo que lo mejor será comenzar directamente con el tema. Como les mencioné, vamos a ver matrices. También les publicaré estas notas después, junto con la clase grabada, para que lo tengan para referencia posterior. Ah, y pues primero que nada me gustaría empezar definiendo qué es una matriz. Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado este término, tal vez algunos no. Está completamente bien. Ah, hay varias maneras de definir una matriz, no hay una sola manera. Bueno, técnicamente sí hay una sola manera, pero creo que hay varias formas de ver eh, a las matrices. ¿Sí? Está la manera matemática, que pues tal vez la aprenderán cuando entren a la universidad. Ah, ajá. Tal vez esta por el momento casi no nos importa mucho. Tal vez sí nos importará en el futuro, pero por el momento no nos importa mucho. Y también está la forma computacional de ver a las matrices. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Pues en matemáticas defines una matriz como algo muy formal. En el sentido computacional es algo un poco más absurdo. Es básicamente algo similar a una cuadrícula. ¿Sí? Pues creo que ya conocen este término de cuadrícula, ¿no? Creo que esto es un poco más familiar. Por ejemplo, si, eh, no sé, creo que es mejor si lo dibujo con esto. No sé, un tablero de ajedrez, por ejemplo, ¿no? Tiene, digamos, 8 columnas y 8 filas, ¿no? Algo así. De hecho, creo que me falta una acá. Ajá, pero no importa mucho. Lo que importa es, ah, esto podría ser, por ejemplo, un tablero de ajedrez y esto tiene como cuadritos alternando, ¿no? De hecho, en una de las tareas que les dejamos había bueno, en la tarea de ciclos había un problema que era justo imprimir un tablero de ajedrez. De hecho, ese problema también lo revisaron conmigo, entonces eso es un poco gracioso. Pero un tablero de ajedrez es un gran ejemplo de una cuadrícula, ¿no? Porque pues tienes eh, 8 columnas, ¿no? Que pues son las de acá, y 8 filas, ¿no? Y se dan cuenta, ninguno de estos eh, rectángulos, por así decirlo, tienen tamaños distintos. Todos son cuadrados, ¿no? Y por eso de ahí viene el nombre de cuadrícula, ¿no? Um, pero lo que quiero ir con esto es, una matriz es un concepto muy similar a una cuadrícula, solo que en lugar de, por así decirlo, solamente que se vea, una matriz guarda datos, ¿sí? Guarda datos. En una cuadrícula, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podríamos ver una cuadrícula muy básica, ¿no? Supongamos que queremos tener nada más 2 filas y 2 columnas, algo así, ¿no? Ah, pues con una matriz computacional, le voy a decir así, aunque no es un término real, esto no es como un término exacto, preciso o algo así. Tal vez sí exista, pero pues me lo acabo de inventar porque me gusta verlo así. Pero en una matriz computacional, si queremos guardar datos, Eh, supongamos que tenemos una matriz de 2 por 2. Bueno, aquí ya estoy incluyendo notación. Cuando digo una matriz 2 por 2, a lo que me estoy refiriendo es, tiene 2 columnas y 2 filas. Bueno, en realidad esto sería 2 filas y 2 columnas, ¿no? Voy a poner cols para hacerlo un poco eh, más corto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta matriz de aquí, o bueno, esta cuadrícula, como tiene 8 filas, es 8. Y como tiene 8 columnas, es por 8. ¿Sí? Entonces es 8 por 8. ¿Va? Y la razón de por qué les decimos así es porque esta es la cantidad de cuadritos que tiene, ¿no? Porque ¿cuánto es 2 por 2? Pues 4, ¿no?
¿Y cuántos cuadritos tiene esto? Uno, 2, 3, 4. Pues es como sacar el área de un rectángulo un poco, ¿no? Solo que cada cuadrito tiene un área de una unidad cuadrada o algo así. Tal vez ya han visto problemas similares en la prepa. Em, pero sí, a partir de ahora me voy a referir a las matrices por esta notación, ¿sí? Que es primero la cantidad de filas y después la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, recuerden, esta era 8 por 8 y esta es 2 por 2, ¿sí? Y en una matriz computacional, eh, lo que estaba diciendo de guardar datos era, podríamos guardar lo que se nos antoje, ¿no? Podríamos guardar, por ejemplo, números enteros, ¿no? Por ejemplo, guardaríamos 2, 3, 4, 5, no sé. O podríamos guardar, por ejemplo, aquí estoy guardando ints, ¿no? Bueno, datos de tipo int. Y aquí estoy guardando, por ejemplo, podríamos guardar char, ¿no? No sé si recuerdan los char, los que son un simple carácter. Entonces podríamos, por ejemplo, guardar, no sé, S, E, B, A, ¿no? Como Seba, bueno, le falta una S para que sea Sebas, ¿no? Pero este sería básicamente algo así, si queremos guardar chars, ¿no? Y esta matriz también sería 2 por 2, ¿no? Am, ¿Y por qué queremos, bueno, supongo que en este punto se preguntarán, ¿de qué nos sirve guardar datos en una cuadrícula? ¿No? Pues existen varios problemas que se solucionan con matrices de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy básico que se me viene a la mente sería, por ejemplo, ah, pues justo el del tablero del ajedrez, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en lugar de que les pidiera imprimir el tablero, les pidiera guardarlo, ¿no? ¿Dónde lo guardaríamos? Pues en una matriz, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues podríamos hacer una matriz de enteros de 8 por 8, donde, por ejemplo, bueno, en este caso lo voy a hacer de 3 por 3 para hacerlo más simple. Un, un ajedrez de 3 por 3 que no tiene mucho sentido en el sentido del juego, pero por términos prácticos lo haré de 3 por 3 y se vería algo así, ¿no? Tenemos 3 columnas y 3 filas, ¿sí? Y si quisiera un tablero de ajedrez y si quisiera guardarlo, por ejemplo, para imprimirlo después, lo que podría hacer sería guardar un uno en un valor negro o un cero en un valor blanco, ¿no? En una celda de valor, bueno, de color blanco, ¿no? Entonces, si tuviera 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, pues podría tener mi tablero de ajedrez, ¿no? Bueno, este es un tablero de ajedrez de 3 por 3, eh, que pues no tiene mucho sentido, pero podríamos guardarlo así, ¿no? Y después podríamos imprimirlo con un if, ¿no? Entonces podríamos tener if, digamos que le digo cuadro es igual a uno, podríamos imprimir eh, negro, ¿no? Y si no, pues podríamos imprimir blanco. Por lo que les dije anteriormente de que los cuadritos que tengan un color negro guardarían un uno y los que tengan un cuadrito de color blanco guardarían un cero, ¿no? Entonces aquí imprimiríamos un blanco. En el caso contrario, que es cuando tengamos un cero, ¿va? Entonces, pues sirven para guardar datos eh, de varias maneras. Uh, Usualmente los problemas que utilizan matrices, por así decirlo, les dan dimensiones predeterminadas. Por ejemplo, les dicen una n, donde n es la cantidad de columnas, filas y columnas. O también lo que hacen es darles un n y una m, donde en este caso n es la cantidad de filas, y el m es la cantidad de columnas. Y voy a volver a escribir calls para hacerlo un poco más cortito, ¿no? Ah, bueno, ya les dije todo esto y aún no sabemos cómo usar una matriz en general, ¿no? La sintaxis para utilizar matrices es muy similar a la de los... Ah, déjenme admitir.
alguien a la reunión. ¿Listo? Ok, la sintaxis para usar matrices es muy similar a la de los arreglos. No sé si recuerdan cómo se declaraba un arreglo. Pero en C++ la forma de declarar un arreglo era, teníamos el tipo de dato, después el nombre del arreglo, entonces podríamos ponerle arreglo, y el tamaño de este, ¿no? Que podría ser tamaño 5, ¿no? Y lo que esto nos decía es que tenemos un arreglo en el que podemos tener 5 valores, ¿no? Entonces podríamos tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por ejemplo. Y esto es para un arreglo, ¿eh? ¿No? No sé si recuerdan eso. Um, y bueno, es algo muy similar para las matrices, ¿sí? Entonces podríamos tener, si queremos, por ejemplo, volvemos al ejemplo de el tablero de ajedrez de 3x3. Voy a utilizar otro color acá para que se vea un poquito mejor. Ajá. Y para las matrices es muy similar, ¿sí? Entonces, si queremos nuestro tablero de ajedrez de 3x3, es lo mismo. El tipo de dato, lo voy a escribir acá, es el tipo de dato. Después, el nombre de la variable, le puedo poner tablero, por ejemplo. Esto sería el nombre de la variable. Y finalmente, las dimensiones de nuestra matriz. ¿A qué me refiero con dimensiones? Pues lo mismo que les decía. La cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos tener, como nuestro tablero era de 3x3, podríamos tener 3 filas y 3 columnas. Ahora agregaríamos eh, otro de estos corchetes y número para indicar la cantidad de columnas. ¿Sí? Entonces, este primer número es cantidad de filas. Y este otro número es la cantidad de columnas. ¿Va? Cantidad de columnas. ¿Va? Y recordemos, como nuestro tablero tenía que ser de 3x3, pues con tener 3 filas y 3 columnas ya se cumple todo esto, ¿no? ¿Qué pasa si queremos un tablero de 3x5? Pues fácil, ¿no? Podríamos cambiar este 3 de acá, que era la cantidad de columnas. Si queremos un tablero de 3x5, querríamos 3 filas, que esto ya está, y 5 columnas, ¿no? Que pues sería con esto. ¿Sí? Con esto ya tendríamos las 5 columnas. Entonces sería 3x5. ¿Va? Voy a regresarlo como estaba, que era 3x3, para estar alineado al ejemplo que les decía del tablero de ajedrez. ¿Va? ¿Y cómo puedo ver elementos en mi... ¿Cómo puedo modificar, ver, tal vez imprimir elementos de mi tablero? Pues es también, como les mencionaba, una sintaxis muy similar a la de los arreglos. En pocas palabras, tener bien claro el tema de los arreglos les ayudará muchísimo para este otro tema. Digamos que son, digamos que las matrices son como una extensión de los arreglos, ¿sí? Ah, porque básicamente todo es muy similar. Todo lo que puedes hacer con una matriz es muy similar a lo que puedes hacer con un arreglo, solo que le agregas otra dimensión, que sería la de las columnas, ¿no? Em, porque mientras que un arreglo sería una filota larga, eh, una matriz pues sería más como un cuadrado, ¿no? O un rectángulo, o lo que sea. Pero la razón de por qué digo todo esto es, si queremos acceder a un elemento, eh, voy a poner esto de otro color. Si queremos acceder a un elemento en una matriz, tal vez podríamos en primer lugar recordar cómo hacíamos esto en arreglos, ¿no? Que es lo más sencillo. Entonces, si teníamos mi arreglo de tamaño 5, la forma en la que podía, por ejemplo, acceder al primer elemento era con arreglo de 0, ¿no? Así. Y este es el primer elemento. ¿Sí? No sé si recuerden esto.
Este es el primer elemento. Y esto era algo que le llamábamos el índice. ¿Sí? No sé si recuerdan esto. Eh, Este era, recuerden, la variable que teníamos y después los corchetes y el índice. Y el índice nos indicaba la posición del elemento al que queríamos acceder, ¿no? Y como empezábamos contando desde cero en programación, el elemento con índice cero es el primer elemento, ¿no? No sé si recuerdan esto de las clases de arreglos. Eh, También, de hecho, hicieron varios problemas de arreglos, entonces espero eh, que lo recuerden, ¿va? Eh, de hecho, aquí está, ciclos parte 2 y arreglos. Sí. Um, ok. Y pues así accedíamos al primer elemento, ¿no? Y bueno, esto es en un arreglo, pero estamos hablando de matrices, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acceder a elementos en matrices? Pues casi casi como lo hicimos aquí de agregar otra dimensión para especificar la cantidad de columnas, vamos a hacer lo mismo. Entonces podríamos tener tablero en cero y cero. Literal así se accede a un elemento, ¿sí? Eh, y esto ahora sería el índice de la fila y esto sería el índice de la columna, ¿no? Ahora sería así. Ya no sería solo un índice, ahora serían dos índices. Uno para la fila y otro para la columna. ¿Va? Um, entonces, lo que este elemento representaría sería el elemento, voy a esconder esto para que vean bien. Este sería el elemento en la primera fila y la primera columna. Ahora, tal vez se pregunten, vamos a volver a dibujar nuestro tablerito que teníamos, ¿va? Que era eh, una cuadrícula así, y era de 3 por 3, recuerden eso. Y teníamos 1, 0, 1, 0, 1, 0, porque era como de ajedrez, ¿no? 1, 0, 1. Ahora se preguntarán tal vez, ¿cuál es la primera fila y cuál es la primera columna, ¿no? O sea, ¿será esta, será esta, será esta, será esta? ¿Desde dónde empezamos a contar, no? Y la respuesta a eso es, eh, vamos a ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿va? Déjenme admitir a alguien, ¿listo? ¿Y a qué me refiero con esto? Como vamos de arriba hacia abajo, entre más hacia abajo vayamos, mayor será nuestro índice de fila o de columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta sería la fila con índice cero, esta sería la fila con índice uno, esta sería la fila con índice 2. Y ahora, esta sería la columna con índice cero, esta la de índice uno y esta la de índice 2. ¿Va? Um, entonces, si volvemos a lo que les decía, de cuál es el elemento de la primera fila y la primera columna, pues sería este de acá, ¿no? Porque es el que tiene fila con índice cero y columna con índice cero, ¿no? Entonces, tablero en cero cero, esto sería igual a uno, ¿no? ¿Todo bien hasta ahora? No, no hay ninguna pregunta. Va, gracias. Um, bueno, continuemos entonces. Um, y la forma en la que podemos interactuar con estas matrices es muy parecida a los arreglos. Si quieren, de hecho, en este momento podemos ir un poco a código para que veamos que funciona todo lo que les he dicho hasta ahora, porque qué tal que no funciona. Bueno, yo sé que funciona, pero quiero que lo veamos un poco en práctica, ¿va? Entonces vamos a usar el IDE de Usaco, que era lo que pues les recomendamos al inicio. También les recomendamos CodeBlocks o algunos otros editores en línea. Pueden usar el que más les guste. Yo voy a usar este de acá por el momento. Y le voy a poner
claro para que puedan ver un poco mejor. Y lo voy a acercar, ¿va? Eh, ¿Se ve bien así? ¿Todos pueden ver este código de acá? Sí, Va, gracias. Ok, entonces, ¿qué era lo que les decía? Primero tendríamos que saber cuántas filas queremos tener en nuestra matriz. Supongamos que queremos el tablerito que les decía, de 3 por 3. Entonces tendríamos 3 filas y 3 columnas, ¿no? Y ahora hacemos nuestra matriz, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacía una matriz? Pues podemos seguir la sintaxis de acá, ¿no? Que era el tipo de dato, el nombre de la variable y luego la cantidad de filas y de columnas que queremos, ¿va? Entonces, podríamos tener int tablero, porque queremos que guarde enteros, porque recuerden que queríamos que guardara unos o ceros. Que técnicamente si solo guardamos unos o ceros podríamos hacerlo de booleanos, pero eh, vamos a hacerlo de enteros por el momento para que sea un poco más fácil de seguir, ¿va? Entonces tendríamos un tablero con 3 filas y 3 columnas, ¿va? Ah, que pues de hecho podríamos saltarnos esto y simplemente poner 3 y 3, ¿va? Para decir que queremos 3 filas y 3 columnas, ¿va? Entonces, si queremos acceder a un elemento, podríamos poner tablero en 0, 0 es igual a 1, ¿no? Por ejemplo. Em, pero esto ya es nuestra matriz, básicamente. Y como ya estoy definiendo valores adentro de nuestra matriz, en este caso estoy diciendo, quiero que el valor en la primera fila y la primera columna tenga un valor de 1, ya podríamos imprimir este valor, ¿no? Entonces podríamos poner cout tablero 0, 0 y un netline, perdón. Y si lo ejecuto, pues sale 1, ¿no? Porque ese es el valor que tiene. El valor que nosotros le dimos. Si le diera un valor de, no sé, 59, pues imprimiría 59, ¿no? Eh, y pues básicamente así se usan, ¿sí? ¿Qué pasaría si... Miren, todavía no les digo... Todavía no definimos... déjenme... ¿Me a alguien? ¿Listo? Todavía ni siquiera definimos... ¿Qué pasaría si quisiéramos imprimir tablero en 0, 1? Todavía no lo definimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos saldría? Pues quién sabe, ¿no? Lo ejecuto y me sale 0. Pero eh, por la implementación de C++, del lenguaje de programación que estamos utilizando, no podemos saber muy bien cuál es este elemento si no lo hemos definido antes. Entonces tengan muchísimo cuidado con inicializar bien todas sus variables o sus matrices o sus arreglos o lo que sea. Entonces, si quisiera imprimir lo que hay en tablero 01, primero tendría que darle un valor a eso, ¿no? Entonces lo que podría decir sería que tal vez tablero en 01 es igual a 0, ¿no? Que pues ya no estaba dando 0, pero podría darle un valor de, no sé, 29. Y ahora si lo imprimo, pues ya me daría ese 29, ¿va? Ahora, ¿qué pasaría si le pusiera 3? ¿No? Tablero en 03. Solo tenemos a lo mucho bueno, columna con índice 2 y columna y fila con índice 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le paso un 3? Pues me imprime un 0. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque esto es memoria que no existe. Esta es memoria que nosotros no manejamos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Eh, Nuestro tablero a lo mucho domina los enteros que van desde 0 hasta 2 en filas y en columnas, ¿no? Entonces, si quisiera imprimir tablero en 0 de 3, estoy accediendo a memoria que no es mía. ¿Sí? Algo loco, algo más loco pasa si lo quisiera declarar así. Si pusiera tablero en 0 de 3 es igual a 52 y lo quiero imprimir, sí me saldría 52. Pero como las dimensiones de nuestro tablero no abarcan esa celda, no podríamos asegurarnos de que el valor de esto siempre será 52. ¿Ok? Esto es una malísima práctica y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Tal vez alguien se va con la finta, no, es que tienes 3 por 3, entonces puedo acceder al elemento en 3 por 3, ¿no?
Pero eso no es cierto, porque recuerden que empezamos contando desde cero. Entonces, parte en un tablero que tuviera las celdas 3 y 3, o sea, 3, la fila con índice 3 y la columna con índice 3, tendríamos que hacerlo 4 por 4. Y como ven, todos los errores desaparecen, ¿va? Y así ya estamos completamente seguros con nuestra implementación, ¿va? Eh, porque pues volvemos al... Sí. ¿Me podría dar un repaso rápido de lo que estoy explicando? Es que como recién me metí en la clase, no tengo mucho contexto. Ah, sí, sí, está bien. Pues estamos viendo algo que se llama matrices, que en pocas palabras, si estuviste en la clase de arreglos, es algo muy similar, solo en dos dimensiones. ¿Y a qué me refiero con eso? Si un arreglo es una lista de números, por ejemplo, o lista de cualquier cosa, una matriz es una cuadrícula de esos elementos, ¿sí? Entonces podríamos tener un arreglo de tamaño 5, pero también podríamos tener una matriz de tamaño 3 por 3, como él está dando un ejemplo de un tablero chiquito de ajedrez. Eh, por ejemplo, un tablero de ajedrez sería 8 por 8, ¿no? Eh, pero podríamos tener matrices 8 por 8, 3 por 3, y esto guardaría una cuadrícula de valores, ¿sí? Y ahora lo que estamos viendo es cómo podemos interactuar con los elementos dentro de Ok, sí, está bien. una matriz, ¿sí? Va. Um, y pues podemos continuar, ¿no? Sí, profe. Sí, gracias. Va, va. Eh, sí, si tienen alguna pregunta, interrúmpeme. No hay problema, ¿va? Um, ok, pues continuando. De hecho, aquí me falta un ratón cero, perdón por eso. Um, pues teníamos, ya sabemos cómo declarar elementos dentro de una matriz, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos leer una matriz? Como les mencioné, normalmente para leer matrices, lo que nos dan al inicio, por ejemplo, aquí tengo un problema de ejemplo que vamos a hacer en un momento, les dan un valor n, que son las dimensiones de la matriz. En este caso, nos están dando una matriz cuadrada, ¿no? Todavía no vamos a hacer este problema, pero lo vamos a hacer un poco más tarde. Entonces, hasta te dicen, genera la matriz cuadrada de n filas por n columnas, ¿no? Entonces, hay varias maneras de leer matrices. A veces te dan n, que es la cantidad de filas y columnas, que si la cantidad de filas es igual a la de columnas, aquí lo voy a escribir, filas igual a columnas, significa que tenemos un cuadrado, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si es 8 por 8, significa que tiene 8 filas y 8 columnas, es la misma cantidad. Pero si nos dan n y m, donde normalmente lo que te dicen es n es la cantidad de filas y m es la cantidad de columnas, podrías tener un rectángulo, ¿no? O bueno, una matriz rectangular, ¿no? Ah, entonces, en este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a decir que solo te doy una matriz, bueno, un valor n, que sería la cantidad de filas y columnas, y quiero recibir todos los datos de esa matriz. Entonces, si tengo tres filas y tres columnas, podría tener. Supongamos que queremos leer nuestro tablerito de ajedrez que teníamos antes, que era 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ¿no? Y si se dan cuenta, esto sigue lo que les decía de tres filas y tres columnas, ¿no? 3 por 3, ¿va? Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Pues primero que nada tendríamos que leer n, ¿no? Entonces declaro una variable n y la leo. Y esta es la cantidad de filas y cantidad de columnas de matriz, ¿va? Y posteriormente podríamos hacer nuestra matriz, ¿no? Entonces podríamos tener int tablero y podríamos darle n filas y n columnas, ¿va? ¿Qué pasa si ejecutamos esto? Pues no pasa nada aún. Ahorita solo estamos creando nuestro tablerito, ¿va? ¿Y cómo leemos los elementos? Bueno, primero que nada, si estamos leyendo un 3, eso significa que nuestro tablero es de 3 por 3, ¿sí? Porque es tres filas y tres columnas, como les mencionaba, ¿va? Recuerden que el primer elemento aquí es para la cantidad de filas que queremos y el segundo elemento en nuestra declaración es la cantidad de columnas que queremos,
¿sí? Entonces, cantidad de filas, lo voy a escribir así, es cantidad de filas y cantidad de columnas, ¿va? Ok. Y ahora, ¿cómo leemos los elementos? Pues aquí está muy fácil porque los elementos nos los dan espaciados por, pues, espacios, ¿no? Literalmente. Entonces podríamos leer cada elemento como si fuera un entero, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos los datos en sí? Pues lo que podemos hacer es un ciclo for anidado. Bueno, dos for anidados. El primero podría iniciar desde cero e ir hasta n en incrementos de uno en uno. Eh, y el segundo iría... Recuerden que esto es un nombre de distinta variable porque si no estaríamos incrementando una variable dentro de un loop que no queremos. O sea, si pusiera todo esto que sea i, estaría incrementando i dentro de este loop y dentro de este loop. Entonces eso es algo incorrecto. Pero eh, si hago i j, pues ya no pasa eso. Y en este caso, como estamos poniendo i primero y después j, bueno, ahorita no hay ninguna diferencia, pero un poco más tarde hablaremos de cuál es la diferencia. ¿Va? Tal vez aquí podríamos ponerle filas para que sea un poco más claro. Filas igual a cero, filas tiene que llegar hasta n y filas incrementa de uno en uno. Y aquí podríamos ponerle columna. Tal vez esto sería mejor si fuera fila nada más, no filas. Entonces, si la columna es cero y la columna tiene que llegar hasta n y la columna va en incrementos de uno en uno, que pues también se puede escribir de esta manera. Ah, ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que leer elementos de nuestra matriz. ¿Y cómo hacíamos eso? Pues podríamos leerlo de esta manera. Bueno, tal vez primero hagámoslo de una manera más sencilla. Podríamos leer el valor. Entonces declaramos una variable valor y la leemos. Y después lo que hacemos es tablero en fila. Perdón, tablero con índice de fila, fila y índice de columna, columna va a ser igual a valor. ¿Sí? Y así ya lo estamos leyendo, ya estamos leyendo los valores. ¿Va? Porque estamos declarando un valor, una variable valor, la leemos y después asignamos a el tablero en estas posiciones, le asignamos este valor que leímos. ¿Va? Ujú. Eh, Adelante. Profe, tengo una pregunta. O sea, ¿es estrictamente necesario que tengamos que hacer de que un valor, después leer el valor, y después asignarlo, o se puede hacer como de otra forma, eh, Sí. directamente leerlo para ingresarlo, pues? Sí, sí, sí se puede. Solo lo estaba haciendo así porque era un poco más fácil de entender. Pero sí lo puedes hacer. Puedes hacerlo directamente. Podríamos saltarnos esta parte de declarar variables y todo eso. Y simplemente leerlo directamente en nuestro tablero. Así. ¿Va? Gracias. Sí. Eh, sí, también se puede leer de esta manera. Y de esta forma también se podía con los arreglos. Entonces, les digo, es literal, es casi, casi lo mismo que hacíamos con los arreglos, solo que ahora en dos dimensiones en lugar de una dimensión. ¿Va? Entonces, vamos a seguirlos leyendo así porque es mucho más corto de escribir, es mucho más sencillo de escribir. ¿Va? Y ahora, ya leímos todos nuestros valores, ¿no? Ahora, ¿cómo los imprimimos? Supongamos que quiero imprimirlo, ¿no? Em, pues fácil, ¿no? Podríamos simplemente ir otra vez fila desde cero, fila hasta n y fila incrementa en uno. Y luego hacer otro for, igual para columna que inicia en cero, columna va hasta n y columna se incrementa de uno en uno. Y podríamos imprimir el valor, ¿no? Entonces pues, sería tablero en fila y columna. Y podríamos agregar un espacio de separación. Ahora, ¿qué me daría si... ¿Qué pasaría si ejecuto esto? Eh, Pues lo que pasaría sería que me daría todos los valores en una sola línea, ¿no? De hecho, vamos a ejecutarlo. Me los da todos en una sola línea. Porque no estoy dando ningún salto de línea. Pero como tengo que hacer el salto de línea por cada fila que imprimo, no tendría que imprimir, no tendría que hacer el salto de línea acá. Porque me los daría todos en líneas distintas, ¿no? La forma correcta sería hacer imprimir el salto de línea en el loop de afuera. En el loop de la fila. Entonces aquí ya lo imprimo. ¿Sí? Entonces, aquí
termino de imprimir toda mi fila y después genero un salto de línea. ¿Sí? Entonces aquí ya se imprimiría correctamente. ¿Va? Ah, porque les decía, ¿no? Eh, esto es básicamente los valores que tengo dentro de esa fila y después ya solo lo único que me falta es hacer un salto de línea. Bueno, que era con un inline, o podrías hacerlo con un backslash n, como se te antoje. ¿Va? Para crear otra línea nueva, para que ya se imprima correctamente tu tablerito, ¿no? Y podemos comprobar que funciona con otras dimensiones. ¿Qué pasa si le pongo? Es más, hagámoslo más divertido. Hagámoslo de 2 por 2 y le quiero poner 1, 2, 3, 4, ¿no? Debería imprimirme 1, 2, 3, 4, lo mismo. Y sí lo hace. ¿Va? Am, ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Va, gracias. Va, va, va. Eh, entonces continuemos. Am, Podemos probar con otros valores, ¿no? Supongamos que quiero hacer de 5 por 5, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, no sé, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¿no? Y me lo imprime correctamente. La razón de por qué no se ve como un cuadrado, pues es porque estos números ocupan 2 caracteres de espacio, entonces como que se desfasa un poquito nuestra matriz cuando la imprimimos, ¿no? Pero no hay problema. Eso era lo que buscábamos. ¿Va? Um, ok. Pero ¿qué pasaría? Ahora vamos a agregarle un pequeño twist, ¿no? Mm, Tal vez lo que podríamos preguntarnos ahora sería, ¿qué pasa si Eh, bueno, en este caso te estaba dando los enteros separados por espacios, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Am, y pues tal vez esto no sería lo que queremos, ¿no? ¿Qué pasaría si quisiera... Vos, ¿qué pasaría si son mala onda los del problema y me dan todo separado, bueno, sin espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y mi matriz es de 3 por 3. Eh, pues esto, si lo intentara ejecutar así como está, ¿qué pasa si lo intentamos? De hecho, vamos a intentarlo. Pues me da valores basura, ¿no? O sea, esto yo nunca se lo di, ¿no? Pues lo que pasa es que está leyendo cada uno de estos valores como un número de 3 dígitos, ¿no? Entonces lee 123, 456, 789, cuando debería ser en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que podríamos hacer en este caso sería tal vez leer cada fila como un string, fila actual, y la leo. Entonces sería same fila actual. Y después, mientras procesamos nuestra fila, lo que podríamos hacer sería tablero en fila y columna es igual a fila actual en... eh, esto sería en columna. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa si lo intentamos imprimir? Mm, mm, mm. Ok. Se darán cuenta que ahora ya nos da el 3 por 3 que queríamos, ¿no? Pero ahora nos da valores un poco alejados, ¿no? O sea, queríamos un 1 aquí, pero nos da un 49. Queríamos un 2 después, pero nos da un 50, ¿no? Eso no era lo que queríamos. ¿Y por qué está pasando esto? Pues, eh, si queremos acceder a un string por un índice, um, esto nos regresa un char, ¿sí? Esto de acá es un char, ¿sí? Esto es un char. De hecho, debería de comentarlo a partir de acá, perdón. Esto es un char, ¿va? Y le estoy asignando a un entero el valor de un char, lo cual pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ah, pero un truco que podemos hacer que es un poco sucio, pero podemos hacerlo, es totalmente válido, es que tablero en fila y columna, podemos asignarle este valor, pero podríamos restarle cero, ¿sí? Podríamos restarle el char de cero. ¿Por qué? Es más, intentamos ejecutarlo.
ya nos da el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué ocurre esto? Pues, no sé si conocen los valores ASCII, pero en pocas palabras es, cada char tiene un valor numérico asignado, ¿sí? En C++, el valor numérico de un char es su valor ASCII. Entonces, si le restamos el valor ASCII del primer elemento de referencia, o sea, en este caso sería el char con valor, de hecho hasta aquí nos lo dice, es un tipo char y tiene un valor 48, el 0. Si le restamos 48, ya nos dará el valor numérico que queríamos tener en un principio, ¿no? Entonces, si tenemos el char con valor 1, implícitamente esto tiene un valor de 49. Es más, podemos hacerlo acá. Si pongo char 1 es igual a 1, un 1 char, verán que aquí tiene un valor de 49. Pero si le resto 48, que es el valor de el ASCII del número 0, del carácter de número 0, esto es 49 menos 48, lo cual es simplemente 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí pongo un 2? Pues tiene un valor de 50. 50 menos 48, pues es 2. ¿Sí? Entonces, de hecho, podríamos cambiar este 0 por un 48. Y nos daría absolutamente lo mismo. ¿Sí? Y podemos extender nuestro ejemplo para que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, aquí ya no funcionaría porque ya tendrías números de dos dígitos. Y para eso sería un poco distinta la manera de leerlos porque ya los números no abarcarían un dígito sino dos. Mientras que aquí estamos asumiendo que abarcaron un dígito. Pero vamos a repetir ese patrón. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Para que sea 4 por 4. ¿Va? Entonces lo intentamos. Y si nos da, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Va? Tal vez si no queremos hacer estas operaciones mágicas, lo que podríamos hacer sería mucho más sencillo hacer un tablero de chars, ¿no? Y más sencillo, ¿no? Porque recuerden, si queremos acceder a un string por un índice, este nos devolverá un char. Esto nos dará un char, ¿sí? Que es un carácter, ¿va? Entonces aquí, como ya nuestro tablero es de chars, pues ya no causaría problemas lo de, ya no tendríamos que hacer restas o algo así extraño. Es más, podemos ejecutarlo y nos lo da perfectamente, ¿va? Esto era justo lo que esperábamos, ¿va? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Sí, Va, va, gracias. Ok, am, perfecto. Creo que ya estuve aquí un poco de rato. Después de esto vamos a ver un poco más de operaciones con matrices, pero ¿qué les parece si nos tomamos un break de 10 minutos y regresamos? ¿Va? ¿Les parece bien? Si regresamos 11:30. Va, sí. va, va, va. Va, entonces, va, tomemos un break de 10 minutos y nos vemos 11:30, ¿va? Ahorita nos vemos. Déjenme volver a iniciar la grabación. Y listo. Va. Pues ya vimos un poco acerca de los básicos de las matrices. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio? ¿Va? Lo podemos hacer juntos. Ya hicimos un ejercicio de cómo leer y cómo imprimir una matriz, pero hagamos un poco más algo un poco más interesante. ¿Va? Eh, Vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que te damos bueno, tenemos una matriz. Eh, Se lo voy a poner así, así, listo. Supongamos que tengo una matriz que podría ser cuadrada, podría ser rectangular, no sé. Eh, la podemos ver de nuevo como una cuadrícula, algo así. Eh, entonces te dan esta matriz, no sé. Y tiene varios valores, ¿no? Entonces podría ser 2, 3, 4, 8, 1, 7, no sé, 7,
5, 1, 2, 3, no sé, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 3, 1, 2, 3. Y lo que te pido es calcular la suma de los elementos en el borde, ¿va? Entonces, no la suma de todos los elementos, sino solo los elementos que están en la orilla, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí calcularíamos la suma de todos estos elementos. Por ejemplo, todos estos acá, ¿no? Am, y, por ejemplo, en este caso, si hacemos esa suma, sería 2 más 7, que es 9, más 4 es 13, más 3 es 6, 16, más 3 19, 20, 22, 25, 29, 32, 33, 41, 45, 47, ¿no? Entonces, perdón, 48. Entonces esto sería 48, ¿no? Am, entonces, ¿por qué? Porque pues sería la suma de estos, bueno, todos los que están en la orilla, ¿va? Am, y pues podríamos navegar nuestra matriz como lo estábamos haciendo antes, que era checar los elementos de todas las filas y todas las columnas. Pero aquí tendríamos que agregar una condición, ¿no? Que sería, ¿cuándo es que un elemento está en la orilla? ¿Sí? Porque solo vamos a sumar a nuestro agregado cuando el elemento en el que estamos actualmente está en la orilla. ¿Y cómo sabemos que algo está en la orilla? Pues fácil. En este caso te voy a dar n y m, donde n, les decía, era la cantidad de filas y m era la cantidad de columnas. Y ahora, ¿cuándo algo está en la orilla? Pues aquí está fácil, ¿no? Si tenemos, esta sería la fila con índice 0, esta tiene índice 1, después índice 2 y después índice 3. Asimismo, esta sería la columna con índice 0, índice 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Bueno, intentamos ver un patrón aquí. ¿Sí? ¿Estos elementos están en la orilla, sí o no? Pues sí, ¿no? ¿Y cuál es su índice de fila? 0. Entonces, estos ya están considerados con que su índice de fila sea 0. ¿Cuáles más están en la orilla? Estos de acá, ¿no? ¿Y cuál es su índice de columna? 0 también, ¿no? Así sabríamos que están en la orilla. Estarían en la orilla izquierda. Y si su índice de fila es 0, estarían en la orilla de arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas dos? Nos falta esta orilla de acá y esta orilla de acá, ¿no? Pues fácil. Eh, esta fila de acá, pues es la última, ¿no? Entonces, su índice es n-1. No, no es n, recuerden, no es n, porque empezamos a contar desde 0, ¿sí? Entonces, su índice es n-1. Si agarrara la de índice n, estaría agarrando este espacio de acá que no existe, entonces eso es un error segurísimo, ¿va? Um, entonces, los cuadritos que tienen un índice de fila n-1, lo voy a volver a escribir acá, de hecho. Estas son las filas y estas son las columnas, ¿va? Las que tienen valor de fila n-1, porque recuerden que n era la cantidad de filas, también están en la orilla, ¿no? Esto está en la orilla, todo esto está en la orilla. Y por último, bueno, esta sería la orilla de abajo. Pero para esta orilla derecha es básicamente la misma lógica. Solo que ahora en lugar de con las filas, serán los elementos cuyo valor de columna sea m-1. ¿Sí? Sería todo esto de acá. Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces esto es igual a 5 y esto es igual a 4. Y los que tengan índice m-1, o sea 4, porque es 5 menos 1, están en la orilla derecha. ¿Va? Entonces ya solo tendríamos que checar. eh, Tendríamos que checar esa condición y ya con eso agregarlo a nuestro acumulado total. ¿Va?
Em, entonces, vamos a codearlo juntos, ¿va? Entonces, ¿cómo se ve el problema ahora? Te dan un n y un m. De hecho, creo que sería mejor. Bueno, no, esta matriz está muy grande. Voy a hacer una desde cero. Entonces, supongamos que te doy una matriz de 3 por 4, que se vería 1, 2, 3, 4, no sé, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, los elementos de la orilla serían 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 9, 10, 11, 12 y 1, 5, 9. Y queremos sumar todos esos e imprimir el resultado. ¿Va? Entonces, primero que nada, leíamos n y m. Entonces las leemos. Y aquí voy a agregar comentarios que n, recuerden, eran las filas y m eran las columnas. Y lo que podemos hacer después es guardar todo esto en una matriz, ¿no? Que podemos ponerle matriz. ¿Cuáles serían sus dimensiones? Pues n filas, m columnas, ¿no? Um, y pues leemos esta matriz. ¿Y cómo la leemos? Pues recuerden con los ciclos for. Aquí era fila que inicia desde 0. Fila debe llegar hasta n porque tenemos n filas. Y fila se incrementa de 1 en 1. ¿Va? Después las columnas, que también inician en 0. Llegan hasta m y se incrementan de 1 en 1. Y lo leemos, ¿no? Entonces leemos en matriz en fila y columna. Porque este es el índice de nuestro elemento al que estamos leyendo. ¿Sí? Y posteriormente, de hecho podríamos hacer todo esto en un solo ciclo, pero quiero separarlo un poco para que tengan claro. Aquí estamos leyendo la matriz y después hacemos el procesamiento. ¿Va? Eh, y para esto lo que podemos hacer es, que era sumarlo de la orilla. Podríamos usar la misma sintaxis de los dos ciclos por anidados. Casi siempre cuando, básicamente casi siempre que vean un problema de matrices, van a tener que hacer ciclos por anidados para representar las dos dimensiones de su matriz. Entonces aquí fila llega hasta n y fila se incrementa de 1 en 1. Y hacemos lo mismo para las columnas. Inicia en 0, columna llega a m, columna se incrementa de 1 en 1. Mi valor sería matriz en fila y col, ¿no? Este es mi valor. Pero lo que quiero hacer es sumar este valor a mi resultado si está en la orilla. Solo si está en la orilla. ¿Sí? Entonces podríamos tener un acumulado. Aquí podríamos ponerle int acumulado e iniciarlo en 0. Y ahora lo que podríamos hacer es agregar un if. ¿Y qué checaría nuestro if? Primero que nada, bueno, aquí ya teníamos todas las condiciones, de hecho. Si el valor de nuestra fila es 0, o sea, si fila es igual a 0, sabemos que está en la orilla, porque esta es la orilla de arriba. ¿Sí? Si fila es igual a 0, es la orilla de aquí arriba. ¿Sí? Entonces esa sería nuestra primera condición. La siguiente sería checar, eh, bueno, si fila es igual a 0 o, bueno, no sé si están más acostumbrados a hacerlas con el OR o con estos simbolitos de pipe. Eh, si quieren le pongo un OR para que sea un poco más sencillo de observar. Recuerden la clase de valores booleanos que este OR era con que una de estas, con que una parte de mi condición sea verdadera, ya todo lo demás será verdadero. Con, que pues es lo que buscamos acá, checar con que uno de esos se cumpla, ya estamos en la orilla. Mi siguiente condición sería cuando mi columna es igual a 0, el valor de mi columna es igual a 0, que sería esta orilla de acá, ¿no? La orilla izquierda. ¿Y cuándo sería eso? Pues cuando columna tenga un valor de 0. ¿Cuál sería lo siguiente? Pues lo que les mencionaba, ¿no? De si fila es igual a n-1, entonces estamos en esta orilla de acá, la de abajo. ¿Sí? Lo cual también es una orilla. Entonces tenemos que incluirla en nuestra suma, en nuestro agregado, ¿no?
Entonces esto sería cuando fila es igual a n-1. También lo consideraremos agregar ese valor a nuestro resultado. Y finalmente sería checar que columna sea igual a m-1. Porque esa sería la orilla de aquí, de la derecha. ¿Va? Eh, por lo mismo que les decía, las celdas con un índice de m-1 en la columna van a ser eh, celdas que están en el borde derecho. ¿Sí? Va. Entonces aquí sería col es igual a m-1. Con que una de estas se cumpla, ya estaremos en la orilla. ¿Sí? Si estamos en la esquina superior izquierda, por ejemplo, la de aquí, pues sería la que tiene columna igual a 0 y fila igual a 0. Entonces esto se cumpliría, ¿no? Fila es igual a 0 y columna es igual a 0. Pero como solo necesitamos que una de estas se cumpla para que toda la... Para saber que estamos en la orilla, podemos simplemente poner todo con ORS. ¿Ok? Entonces, una vez que esto sea verdadero, ah, pues podríamos agregarle a nuestro acumulado. Acumulado sería igual a acumulado más matriz en fila y col. Y ahí ya se lo estaríamos agregando. ¿Va? Entonces finalmente lo que tendríamos que hacer sería imprimir el acumulado. ¿Va? Entonces intentamos ejecutarlo y nos da 65. Que pues si intentamos hacer el cálculo sería pues 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 9 más 10 más 11 más 12. De hecho, es más, vamos a comprobar nuestro resultado. ¿Va? Eso sería 1 más 2 más 3 más 4, que es la orilla de aquí arriba. Después sería más 5 más 9, que es la orilla de la izquierda, que sería entonces más 5 más 9. Después sería más 8 más 12. Y la razón de por qué no estoy volviendo a sumar 4 es porque ya lo habíamos considerado en la orilla de arriba. Entonces sería agregarle 8 y 12. Más 8 más 12. Y finalmente sería más 10 más 11. Porque es lo que nos faltaba de la orillita que no hemos cubierto aún. Entonces sería 44 más 10 más 11. Que nos da 65. Que es justo el resultado de acá. ¿Va? Entonces así sabemos que funciona justo como se esperaba. ¿Va? ¿Todo bien hasta acá? Va. Eh, va, perfecto. Ok. Ah, si quieren ya podemos intentar este problema juntos. ¿Ok? Este problema está un poco interesante porque no te pide leer ninguna matriz, solo te pide hacer como un calculillo con la matriz, curioso. ¿Va? Am, lo que nos dice el problema es, este problema no está en su tarea, tienen otros problemas en su tarea que pueden revisar después. De hecho aquí están todos. Pero sí, vamos a revisar por el momento para repasar otra vez matrices. ¿Va? Entonces, lo que nos dice el problema es generar la matriz cuadrada. Ahí ya te das una idea que la cantidad de filas será igual a la cantidad de columnas. Será n filas por n columnas. Y las celdas se deben rellenar con el valor de la suma de los índices. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Recuerden que teníamos que nuestros índices comenzaban a contarse desde cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una cuadrícula de 3 por 3, la que estuvimos considerando siempre, tendría 0, 1 y 2 para sus índices de filas y 0, 1 y 2 para sus índices de columnas. Entonces, lo que nos pide el problema es imprimir la suma de sus índices. Entonces, por ejemplo, aquí sería 0 más 0, pues sería 0, ¿no? Esto sería 1 más 0, pues da 1, ¿no? 2 más 0, pues da 2. 0 más 1 da 1, 1 más 1 da 2, 2 más 1 da 3,
2 más 0 da 2, 2 más 1 da 3 y 2 más 2 da 4. Eh, que es justo lo que nos saca. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. ¿Va? Ah, pero también tenemos que imprimir la suma de toda la fila y el vector suma, que también sería, pues sería lo mismo, pero para las columnas. ¿Sí? Aquí lo hice de una manera como que muy formal, pero en pocas palabras es la suma de cada fila y la suma de cada columna. ¿Va? Porque aquí sería 0 más 1 más 2. De hecho, no sé si esto se ve bien, voy a acercarlo un poco más. 0 más 1 más 2 da 3. 1 más 2 más 3 da 6. 2 más 3 más 4 da 9. Y ahora sería 2 más 3 más 4 da 9. 1 más 2 más 3 da 6. Y 0 más 1 más 2 da 3. ¿Va? Entonces eso es literal lo que tenemos que imprimir. ¿Va? Y solo nos dan un número n de entrada. ¿Va? Entonces, supongamos que nos dan un 3. Voy a borrar todo esto de acá. No, de hecho lo voy a dejar así, para que lo tengan como referencia para después. Voy a hacer otro archivo, ¿va? Listo. Entonces, te dan un número n de entrada, en este caso te dan 3, y tenías que hacer lo que les dije. Imprimir los valores de la suma de los índices de cada celda, y después la suma de cada fila, que aquí sería 3, aquí sería 6 y aquí era 9. Y después la suma de cada columna. Entonces la suma de toda esta columna pues daba 9, entonces lo imprimimos aquí abajo. La suma de toda esta columna daba 6, entonces lo imprimimos aquí abajo también. Y la suma de toda esta columna daba 3, entonces lo puedo imprimir acá. ¿Va? Entonces, primero que nada pues leemos las variables, ¿no? Bueno, lo que nos da el problema. Entonces leemos un n, declaramos una variable n y la leemos. Ujú. Y podemos hacer nuestra matriz. ¿Qué va a guardar nuestra matriz? Pues estamos guardando una suma entera, que es un valor numérico, entonces podríamos hacer una matriz de enteros, ¿no? Entonces podríamos ponerle matriz de n por n, porque eso nos lo dice el problema, ¿va? Matriz cuadrada de n filas por n columnas. Entonces tenemos n filas y n columnas, ¿va? Ahora, eh, ¿cómo sabemos los valores de nuestros índices? Pues fácil, podemos hacer un loop anidado, ¿no? Como dos ciclos por anidados. Entonces sería iniciar fila en 0, fila debe llegar hasta n y fila se incrementa de 1 en 1. Y después columna inicia en 0, columna llega hasta n y columna incrementa de 1 en 1. Lo que podemos hacer, pues fácil, matriz en fila y columna va a ser igual a la suma de sus índices. ¿Cuál es la suma de sus índices? Pues fila más columna, ¿no? Así de fácil. Eh, y lo que nos pide el problema después es imprimirlo todo, ¿no? Entonces sería fila es igual a 0, fila llega hasta n y fila más más. Y lo mismo con las columnas. Podemos imprimir matriz en fila y en columna, ¿no? Y ponemos un espacio. Eh, y para que todo esto no se imprima en la misma línea, como les mencioné, al final de todo ponemos un salto de línea. Cuando acabamos de imprimir nuestra fila. ¿Sí? Entonces imprimimos el salto de línea y ya nos da lo que esperamos, ¿no? 0, 1, 2, 1, 2, 3 y 2, 3, 4. Ahora, aquí nos falta algo. ¿Qué es lo que nos falta? Pues la suma por fila y después la suma por cada vector. Bueno, el vector suma, que es la suma por columna. ¿Y cómo calculamos eso? Pues lo que podemos hacer es, para las filas está muy fácil, ¿no? Porque podríamos tener, literal, hacer una suma, como aquí estamos iterando a través de toda la fila, podríamos calcular una suma como que recurrente a través de cada fila, ¿no? Entonces aquí podemos tener un valor suma fila, inicializarlo en cero, y por cada vez que imprimimos en nuestra fila podríamos agregarle este valor a nuestra suma fila, que sería matriz en fila y col. Y antes de hacer el salto de línea, lo que podemos hacer sería imprimir la suma, ¿no? Que pues era
un signo de igual y un espacio, y después la suma de fila. Y ya después podemos hacer el salto de línea, ¿no? Entonces lo ejecutamos y ya nos da la suma de esto es 3, la suma de esto es 6, la suma de esto es 9, que era justo lo que nos salía acá, ¿va? Y pues eso es para las filas, pero ¿qué pasa con las columnas? Eh, pues está un poco más complicado, ¿no? Porque tendríamos que iterar como que de manera... Si aquí estamos iterando de manera horizontal, ahora tendríamos que navegar de manera vertical, ¿no? Para calcular la suma de cada columna. Pero pues la lógica es básicamente la misma. Lo que podríamos hacer sería hacer un arreglo que guarde las sumas de columnas. Y esto tendría obviamente n columnas. Y lo que podríamos hacer sería iterar verticalmente. ¿Y cómo hacemos eso? Pues en lugar de que fila sea el loop de afuera, ahora columna será el loop de afuera. ¿Sí? Entonces ahora lo que podríamos hacer sería iterar desde columna igual a 0, columna llega hasta n y se incrementa de 1 en 1, y después iterar por fila. Entonces fila es igual a 0, fila debe ser menor a n y fila se incrementa de 1 en 1. Podríamos tener ahora una variable suma columna que inicia en 0. Y ahora lo que podemos hacer es suma en columna va a ser más igual, bueno, será incrementada por matriz en fila y columna. ¿Sí? De hecho, ni siquiera necesitamos esta regla. Porque al final, cuando terminemos de calcular la suma de toda la columna, bueno, aquí tengo que escribir otro salto de línea porque se dan cuenta que hay una línea vacía. Pero ahora cuando terminemos de iterar por toda nuestra columna, podemos simplemente imprimirla. ¿Sí? Entonces imprimimos la suma de la columna y un espacio. Porque recuerden que estas están separadas por espacios. ¿Va? Y pues eso sería todo, ¿no? Podemos ejecutarlo. Y si se dan cuenta, nos da 0, 1, 2 es igual a 3, 0, 1, 2 es igual a 3, luego 1, 2, 3 es igual a 6, 1, 2, 3 es igual a 6, 2, 3, 4 es igual a 9, que es esto de acá, y después la suma de cada columna. La suma de todo esto, 0 más 1 más 2, da 3, la suma de 1 más 2 más 3 da 6, la suma de 2 más 3 más 4 da 9. ¿Sí? Entonces aquí ya aprendimos dos cosas. Cómo sumar valores en una matriz y cómo podemos iterar. Bueno, esto sería, de hecho, hasta lo voy a agregar comentarios. Esto sería eh, iterar primero por filas. O bueno, aquí sería fila por fila. Y aquí sería columna por columna. ¿Va? Que esto sería vertical. Y aquí sería horizontal. ¿Va? Ok. Podemos probar con un valor un poco más grande. Digamos 5. Y pues nos lo calculan, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 pues es 6 más 4 que da 10, entonces te lo da bien acá y todo eso. ¿Va? De hecho, si se dan cuenta, estos resultados son como un espejo, ¿no? O sea, toda la diagonal va a ser la misma. 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 5 5 5 5. Entonces, técnicamente, esto de acá es lo mismo que esto de acá. Solo que está como que girado, ¿no? Porque ahora se imprime de manera vertical en lugar de horizontal. Pero esta es una forma más directa de calcularlo, ¿no? Podríamos hacer, no sé, algo más grandote, digamos 10, y te lo imprime, ¿no? Esto ya ni siquiera cabe completamente en la pantalla de out. No sé, 4, por ejemplo. Y también te lo imprime. ¿Va? Perfecto. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Va. Perfecto. Ok, entonces ahora veamos una operación más esencial con matrices y podemos dejarlo ahí, ¿va? Todavía me falta una cosa más que es importante con las matrices. Ya vimos varias cosas. Ya vimos cómo iterar por filas y por columnas. Ya vimos cómo saber que algo está en el borde, cómo saber que algo
está en el borde. Y ahora quiero ver algo que también es esencial con las matrices, ¿va? Am, Usualmente en los problemas de matrices eh, podemos utilizar el hecho de que esta es como una cuadrícula para... Podemos utilizar ese hecho para hacer varias cosas, ¿sí? Porque pues esta es una cuadrícula, ¿no? Entonces podemos guardar datos en dos dimensiones. Pero algo que muchos problemas te ponen a hacer es hacer algo con los vecinos. ¿A qué me refiero con los vecinos? Suena gracioso, ¿no? Porque es como el vecino de mi casa o algo así. Pero vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tengo una cuadrícula, ¿sí? De 3 por 3. Entonces podría tener, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a lo que me refiero con vecinos es... Bueno, de hecho te lo dice el problema normalmente, pero supongamos que estoy en esta celda. ¿Cuáles son mis vecinos? Pues normalmente son los vecinos son los que tengo pegados hacia mi izquierda, derecha, arriba o abajo. Entonces mis vecinos serían, los voy a poner de color azul. El 4, el 6, el 8 y el 2. Si yo soy el 5, mis vecinos serían 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Y normalmente te ponen varias cosas a hacer con estos vecinos. No sé, súmalos o checa qué valor tienen o algo así. ¿No? Am, para esto, para que les enseñe cómo jugar con esto de los vecinos, vamos a poner un problemita. ¿Sí? Y lo podemos resolver juntos. Entonces, supongamos que te doy una cuadrícula. eh, Supongamos que es de 3 por 3. Y la vamos a llenar con valores, ¿no? No sé, -2, 4, 8, 1, 3. Bueno, aquí -3, 1, 5, 6, 7. Y el problema, lo que quiero que haga mi programa es, por cada valor negativo, hacer un acumulado total de todos los vecinos de los negativos. Entonces, por ejemplo, este -2, ¿cuáles son sus vecinos? Pues el 4 y el 1, ¿no? Este -3, ¿cuáles son sus vecinos? Pues el 4, el 1, este 6 y este 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, la respuesta sería, para el -2, sus vecinos son el 4 y el 1, ¿no? Porque son con los que comparte hacia abajo y hacia la derecha. No tiene a nadie arriba o a la izquierda, entonces no los consideramos. Pero abajo y a la derecha sería 1 más 4. ¿Sí? Para este 3 de acá, eh, sería 1, 4, 1 o 6. Entonces sería más 1 más 4 más 1 más 6. Y el resultado de todo esto pues sería 5, 6, 10, 11, 17, ¿no? Entonces, por cada número negativo, quiero que sumen sus vecinos. ¿Va? Ah, ok. ¿Y pues cómo hacemos esto? Ah, pues hay una forma medio cochina, que es, si tengo el valor de mi columna y mi fila, pues mi vecino sería o el que está en mi columna -1 y mi misma fila, que sería el que está arriba, ¿no? Sería, si estoy en el 3, sería el que está arriba de mí, que es el 4. También sería el que está en columna +1 y fila, y este de acá sería el que está hacia abajo. O sea, si estoy en en -3, mi vecino hacia abajo sería el 6. También sería, por ejemplo, el que tiene mi mismo valor de columna, pero fila -1, que sería el que está a mi izquierda, que es este de acá, este 1. Y también podría ser que tenga mi mismo valor de columna, pero esté en fila +1, ¿va? Que sería este de acá, ¿va? Entonces, todos estos son mis vecinos. Vecinos. Y tal vez me preguntarás, pero ¿por qué no está el columna -1 y fila -1? Pues porque ese sería este de acá, ¿no? Que es un vecino en diagonal, que es lo que no es algo que consideraremos ahorita. Ahorita solo consideraremos a vecinos a los que tengo abajo, arriba, izquierda o derecha, no en diagonal, ¿va?
Entonces, solo estos de acá serán mis vecinos. ¿Sí? Y lo que podemos hacer es un truco que se usa mucho en programación competitiva, que es hacer un arreglo de enteros que se llame dx y uno que se llame dy. Y les podemos poner estos valores. ¿Recuerdan cómo se inicializaba un arreglo? Esto tendría tamaño de 4 y esto tendría tamaño de 4. Y esto sería igual a menos 1, 1, 0, 0. Y el otro sería igual a 0, 0, menos 1, 1. ¿Por qué hago esto? En sus problemas de física, una notación que tal vez hayan visto antes es este de delta de x, que es la diferencia, ¿no? Entre x, por ejemplo. Delta de x pues sería igual a x1 menos x2, ¿no? En sus problemas de física de la prepa, ¿no? Eh, y esto podría ser delta de x en mis coordenadas de la matriz, ¿sí? Entonces, si mi valor es columna y fila, columna menos 1 y fila más 0 sería igual a columna menos 1 y fila, que es esta de acá. Columna más 1. Bueno, no, de hecho, perdón, dx sería para la fila, esto sería para las filas y esto sería para las columnas. Porque las columnas, bueno, no, las filas serían las que están en y y las columnas serían las que están en x, ¿no? Entonces esto sería al revés, perdón. Entonces, sí, columna menos 1 y fila más 0, pues es este de acá, ¿no? Solo que aquí no le pongo el más 0 porque pues algo más 0 pues es el mismo valor, ¿no? Columna más 1, fila más 0, es este vecino de acá. Columna más 0, fila menos 1, es este vecino de acá. Y columna más 0, fila más 1, es este vecino de acá. ¿Sí? Um, entonces podemos iterar por estos arreglos con un ciclo for que va de 0 hasta 4 y simplemente ir agregándole a columna eh, dx en y fila, bueno, esto sería, perdón, esto sería dy en y a fila sería dx en ¿no? Y así ya podríamos ir checando cuáles son nuestros vecinos. Lo que nos faltaría sería eh, ver que no nos pasemos del borde, porque ¿qué pasa si estamos en este menos 2 y le hacemos columna menos 1? Si su, bueno, fila menos 1, si su fila es 0, fila menos 1 es menos 1, que esto es un espacio negativo, ¿no? Es un índice negativo. ¿Y qué pasa si intentamos acceder a un índice negativo en nuestra matriz? ¿Qué pasa si ponemos, no sé, matriz en 0 menos 1? Pues nos da un valor basura, ¿no? Entonces eso no es algo que queramos. Entonces, para checar si estamos en el bueno, si un valor está en el borde o se pasa del borde, pues vamos a usar la misma lógica que teníamos acá, que era de era que columna ahora ya no sería mayor, ahora ya no sería que sea igual, ahora sería mayor o igual, ¿no? Que sea mayor o igual a cero y columna sea menor o igual a, ¿cómo era? Era m-1 y sería que su fila sea mayor o igual a cero y que su fila sea menor o igual a n-1, ¿no? Y si se cumplen todas estas condiciones, pues significa que estamos dentro del tablero, entonces podemos incluirlo en nuestra suma, ¿va? Entonces, pues codémoslo, ¿no? Recuerden lo que decía el problema. Por cada número negativo que tengamos, sumaremos sus vecinos y lo agregaremos a un acumulado, ¿va? Eh, entonces, voy a pasar este caso de prueba que teníamos acá, que ya teníamos la respuesta que era de 17. La voy a pasar a aquí, ¿va? Entonces vamos a crear otro archivo. Le hacemos más. Y eh, era de 3 por 3, entonces 3 y 3. Y era, aquí lo tengo, menos 2, 4, 8.
menos 2, 4, 8, 1, menos 3, 1 y 5, 6, 7. ¿Va? 5, 6, 7. ¿Va? Ok. Entonces, primero que nada, pues leamos la matriz, ¿no? Entonces, tendríamos un valor de n y un valor en m, que recuerden, estas eran las filas y estas eran las columnas. Entonces leemos n y m, ¿no? Y creamos nuestra matriz, que pues va a guardar valores enteros, ¿no? Podríamos ponerle matriz, qué buen nombre, ¿no? Y sería de n filas por m columnas, ¿va? Y pues la leemos. ¿Cómo la leíamos? Pues recuerden con el loop anidado, que pues sería fila inicia en 0, fila llega hasta n y se incrementa de 1 en 1. Y columna inicia en 0, columna llega hasta m y columna va de 1 en 1. Y pues podemos leer hacia nuestra matriz. Entonces sería, leemos hacia matriz en fila y columna. ¿Va? Y ahí ya la leímos. Si la queremos imprimir, pues hasta podemos hacerlo acá, el cout de matriz en fila y columna, con un espacio. Y podemos imprimir un salto de línea cuando procesemos toda la fila. Y pues nos debería dar lo mismo. Menos 2, 4, 8, 1, menos 3, 1, 5, 6, 7. ¿Va? Va. Y ahora lo que hacemos, ok, esta fue la lectura, ¿no? Leer matriz. Y después lo que hacemos es sumar vecinos de todos los negativos. ¿Va? Que pues sería la parte de procesamiento. Entonces lo que podríamos hacer sería nuestra variable acumulado que ya teníamos. La iniciamos en 0, nuestra suma. Y lo que podemos hacer es pues iterar de nuevo todas las filas y todas las columnas. Que pues igualmente es con el loop anidado. Columna va hasta m y se incrementa 1 en 1. Y lo que podríamos hacer primero sería checar si nuestro valor es negativo. ¿Y cómo hacemos eso? Con un if, ¿no? Sería if matriz en fila y columna es menor a 0, esto es un negativo. Por lo tanto, debemos sumar sus vecinos. ¿Va? Ok. Pero ¿cómo sabemos cuáles son mis vecinos? Primero que nada. Pues podemos hacer lo que les mencioné, ¿no? De hacer el arreglo de x, que sería 0, 0, menos 1, 1. Este es un arreglo de tamaño 4. Y nuestro arreglo de y, de tamaño 4 también, que sería 1, menos 1, 0, 0. ¿Va? Porque estas son las modificaciones en x y las modificaciones en y que podemos tener. Entonces, iteramos a través de estos arreglos. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Pues con un ciclo for de tamaño 4, ¿no? Entonces sería for cada modificación. Bueno, le voy a poner diferencia que inicia en 0, diferencia va hasta 4 y diferencia se incrementa de 1 en 1. Podríamos tener una nueva fila que será igual a fila más dy en div y una nueva columna que sería igual a columna más dx en div. Porque recuerden que dx era para las columnas y dy era para las filas. De hecho, podrían usarlos como se les antoje. No importa si se les olvida cuál era para fila y cuál era para columna. Porque si se dan cuenta, estos son básicamente el mismo contenido, ¿no? Podrían usarlo como se les antoje. Solo que eh, pues en una matriz este sería el eje Y, ¿no? Y este sería el eje X. Entonces, para mantener la convención lo escribo así, pero en realidad no hay diferencia si lo ponen como de X o de Y o como lo que sea. Ajá. Siempre y cuando estos valores sean los correctos, ¿no? Entonces, esta sería mi nueva fila y mi nueva columna. ¿Va? ¿Qué tengo que hacer después? Debo de checar si esto está dentro de la matriz. ¿Y cómo checaba eso? Pues ya había escrito ese chequeo, ¿no? Con los bordes aquí. ¿Cómo checo eso? Sería, si mi nueva fila es mayor o igual a 0 y mi nueva fila
es menor o igual a n-1 y mi nueva columna es mayor o igual a 0 y mi nueva columna es menor o igual a m-1, eso significa que estoy dentro de la matriz. ¿Va? Por las mismas condiciones que pusimos acá. ¿Sí? Porque todo esto significa que no me pasé del borde. Y si no me pasé del borde, significa que estoy dentro de la matriz y todo está perfectamente bien. ¿Va? Entonces, esto significa que estoy dentro de la matriz. Y lo que tengo que hacer es, si estoy dentro de la matriz y soy un número negativo, puedo agregarme al acumulado. Porque significa que soy un vecino de un número negativo. ¿Va? Entonces, a mi acumulado lo incremento en matriz de nueva fila y nueva columna. Que tal vez un mejor nombre para esto sería fila vecino y fila y columna vecino, ¿no? Entonces sería, si mi fila del vecino es así, mayor o igual a 0 y menor o igual a n-1, y la columna de mi vecino es mayor o igual a 0 y menor o igual a m-1, significa que me puedo agregar al resultado, ¿no? ¿Va? Porque aquí son los vecinos del número negativo. ¿Sí? Y esto ya contaría los vecinos que estén dentro de la matriz, que estén arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. ¿Va? Entonces finalmente lo único, después de todo este proceso feo, ya solo nos resta imprimir el acumulado. Entonces nos daba 17 y lo que nos debía dar pues fue lo que calculamos acá, ¿no? 17. Entonces esto ya funciona pues como lo esperábamos, ¿no? Ah, y pues sí, así checaríamos todos los vecinos. ¿Qué pasaría si quisiera mis vecinos también en las diagonales? Eh, pues ¿cuáles serían mis vecinos en las diagonales? Em, Volvemos al ejemplo de acá. Estos son los vecinos de arriba. Bueno, este es el de arriba. Este es el de abajo. Este es el de la izquierda. Y este es el de la derecha. Pero ¿cuáles serían los de mis diagonales? Ah, pues podría ser, primero que nada, columna -1, fila -1. Porque esta sería la diagonal de arriba a la izquierda. También podría ser columna +1, fila +1. Porque esta sería la diagonal de abajo a la derecha. ¿Cuál sería la de arriba a la derecha? Pues sería columna -1. Perdón, esto sería fila -1, porque es la que está arriba de mí. Y a la derecha sería columna +1, ¿no? ¿Cuál es más? Pues faltaría una más, la de abajo a la izquierda, este de acá. Que pues sería a mi izquierda, que es columna -1, y abajo de mí, que es fila +1. ¿Sí? Entonces tendríamos que agregar otras 4 modificaciones posibles a nuestro arreglo de X y de Y, ¿no? Entonces sería ahora de tamaño 8, porque agregamos otras 4 modificaciones, y ahora las modificaciones serían 1 y 1, que es abajo a la derecha, como lo teníamos acá. De hecho lo voy a poner lado a lado para que lo puedan ver bien. Entonces era 1 y 1 es abajo a la derecha, que es este de acá. También arriba a la izquierda, que es -1 y -1, que es este de acá. También +1 y -1, que es eh, arriba a la derecha, que sería 1 y -1. Y abajo a la izquierda, que sería -1 y +1. ¿Sí? Que sería aquí -1 y 1. Ujú. Y lo único que tenemos que cambiar sería esto. eh, y que ahora que ahora queremos desde 0 hasta 8, porque ahora tenemos 8 diferencias por considerar. ¿Va? Entonces lo podemos volver a ejecutar. Y esta sería la suma de todos los vecinos eh, en mis diagonales y abajo, arriba, izquierda y derecha de cada número negativo. ¿Va? Entonces esto sería, eh, pues en pocas palabras sería, si regresamos a la matriz que teníamos acá, para el -3 serían todos estos de aquí, incluyendo los que ya teníamos.
Y para el -2, lo voy a poner de color verde, era, sería pues este que era abajo, este que era a la derecha y este que era abajo a la derecha, que es un vecino en su diagonal. ¿Va? Ah, y pues ya, eso sería básicamente todo para los vecinos. ¿Ok? Am, ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Va. Ok. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Como les mencioné, las matrices son muy similares en su comportamiento a los arreglos. Tienen cosas muy particulares como esto que les mencioné de los vecinos, pero no es la gran cosa. Si entienden muy bien los arreglos y todo esto de los índices y empezar a contar desde cero siempre, pues yo creo que no les costarán mucho las matrices. Eh, ya vimos cómo acceder a los vecinos, cómo ver que algo está en el borde, que algo no se pasa del borde. eh, y pues ya aprendimos también lo básico, ¿no? Que es leer una matriz, sumar los resultados de una matriz, todo ese tipo de cosas. ¿Va? Eh, Su siguiente clase, pues, como les mencioné, ya retomamos esto de las clases sabatinas, entonces la siguiente será también el próximo sábado, en alrededor del mismo horario. Ya su profesor de esa, bueno, eh, bueno, sí, su profesor de esa sesión ya les mencionará el horario durante la semana. Y pues eso sería básicamente todo. Ya tienen la tarea asignada para eh, el viernes en la noche. Em, y pues ya tiene algunos problemas. Tal vez durante la semana o tal vez ahora mismo agrega algunos problemas más que hicimos. Tal vez este de sumar filas y columnas lo agregue a la tarea para que lo puedan resolver también, porque pues fue literal lo que hicimos durante clase, entonces sería un buen problema inicial. Pero eh, pues sí, eso sería básicamente todo. Eh, Si tienen alguna pregunta, pueden comentarlo. Bueno, les recuerdo, lo pueden comentar en el Classroom sin problema. O también pueden dejar alguna clarificación de envío. Eh, y ya se las iremos respondiendo lo más pronto posible. ¿Va? Eh, pero sí, eso sería todo básicamente. Intenten... eh, bueno, les recuerdo que no les pedimos no utilizar inteligencia artificial para sus envíos. Todo el código que tengan tiene que ser escrito por ustedes. Eh, y pues, sí, sería eso básicamente. Más tarde ya les publicaremos la clase en YouTube para que la tengan guardada como referencia. Y pues sí, si no tienen alguna pregunta, eso sería todo por hoy. Gracias, profe, bonito día. Gracias, nos vemos.